un podcast de Cooperativa. Ciencia con ellas es una presentación de cooperativaciencia.cl. Emilia, yo creo que eso que acabas de decir quizás ha sido El camino de Florencia Álamos está marcado por una búsqueda constante de respuestas y un profundo interés por el funcionamiento del cerebro humano. Tras estudiar medicina y especializarse en neurociencia, su foco ha estado puesto en un desafío apremiante: la salud mental infantil y adolescente. En Ciencia con ellas conocemos historias de mujeres que la rompen en distintas áreas del conocimiento, y en este episodio conversamos con la directora ejecutiva de la Fundación KIM. Florencia, bienvenida. Hola Emilia, un gusto. Qué rico estar acá hoy día. Oye, muchas gracias por estar con nosotros. Teníamos muchas ganas de hablar contigo, de conocer tu historia. ¿De dónde viene este interés? ¿Dónde nace tu interés por la neurociencia, particularmente por la salud mental? ¿Cuáles son esos orígenes? Bueno, muchas gracias. Tremenda invitación. Por acá muy fan de Cooperativa Ciencia y el tremendo trabajo que hacen por visibilizar la ciencia en Chile. Así que un privilegio estar acá. Yo creo que siempre son mezclas de cosas que vienen de chica. Yo creo que quizás la curiosidad. Yo tuve la suerte de crecer en el sur, muy cercana a la naturaleza. Y ahí yo creo que fue como mi primera aproximación como al amor por las preguntas, por como ese cuestionarse, saber. Mucho desde la exploración, de estar muy cercana con los bosques, con los humedales. Entonces ahí vino quizás mi primer flechazo con el mundo más científico, pero después yo incursioné en la medicina, yo estudié medicina en el pregrado, y ahí vino quizás mi segundo flechazo con el mundo del cerebro, pero pensé siempre en medicina que iba a ser una carrera más clínica, más vinculada quizás a la neurología o a la psiquiatría, que hoy día son áreas que yo rozo o toco, pero quizás más desde el ámbito de la investigación. Y la neurociencia la descubrí más grande, la descubrí después de haberme titulado ya de médica, trabajando en Estados Unidos. Ahí tuve la tremenda oportunidad de entrar a un laboratorio de neurociencia y del hacer que me terminé como enamorando de este mundo de la neurociencia. Oye, Florencia, ahí decías que esta curiosidad por hacerse preguntas, ¿no? Y la neurociencia no es otra cosa que estar constantemente haciéndose esas preguntas, tratando de investigar sobre algo que todavía quedan muchos misterios, ¿no? Que tiene que ver con el funcionamiento de nuestro cerebro, que tiene que ver con las formas en las que reaccionamos ante ciertas cosas, que tiene que ver con cosas también sociales, ¿no? Que nos ocurren y que también están de alguna manera vinculadas, ¿no? Con esta investigación. Cómo esa curiosa Florencia, ¿no? Del sur y de la niñez se mantiene digamos, con estas preguntas, pero ya en una investigación aplicada, en un desarrollo de proyectos que tienen un impacto fuerte. ¿Cómo lo ves? Emilia, yo creo que eso que acabas de decir quizás ha sido como de mis grandes cuestionamientos vocacionales, porque sin duda yo creo que en la neurociencia hay como una fascinación muy natural por este mundo como de la incertidumbre. Hay un coqueteo permanente como con la ambigüedad. Y eso hace que uno transite como en un estado de éxtasis, porque en verdad estás permanentemente como en una frontera con miles de preguntas que no logran resolverse y que por ende el campo de la investigación es tremendamente fascinante y muy, muy amplio. Pero como te decía, yo siempre uno está como en un equilibrio entre esta fascinación y esta tensión, porque evidentemente también hay muchos momentos de frustración, todas estas brechas que hoy día tenemos entre lo que sabemos y lo que no sabemos, ¿ya? Y sobre todo porque son investigaciones que son complejas de hacer y que son de largo aliento. Entonces yo creo que ahí uno tiene que estar como navegando estas aguas que son duales y que en una cara de la moneda, ¿cierto? Está esta perspectiva que es de la fascinación, pero por otro lado del aguante, para no caer en el delirio, de poder realmente permanecer en la investigación que, como conversábamos, es larga, ¿cierto? Y yo quizás ahí en esta búsqueda de propósito, quizás se trata de que una brújula sea preguntas que tengan que ver con impacto social. Y ahí por eso también llego al tema de la salud mental, porque a mí me han movido mucho tratar de resolver preguntas, no sola, la neurociencia es una de las áreas, pero yo creo que la neurociencia tiene que trabajar con la economía, con la educación, con la salud, para poder responder hoy día a desafíos demasiado importantes que tenemos abiertos.
y la salud mental y el bienestar, en el fondo, sobre todo en la de niñez, que es una ventana crítica para el neurodesarrollo, ha sido una de las que a mí más me ha movido e impulsado a resolver en equipo. Ya, y ahí obviamente tenemos que entrar en eso porque parte de tu trabajo se ha enfocado precisamente en la educación, en la salud mental de los niños y niñas y en entregar em, algunas herramientas, ¿no? Eso ha sido importante, parte del trabajo que hace la Fundación Kiri. ¿Cómo nace ese trabajo y de qué manera va evolucionando también y adaptándose a las necesidades que vas viendo en este camino de la investigación, pero en el camino también de la acción? Uh-huh, uh-huh. Yo creo que nace de una reflexión que es bien colectiva, de hacernos la pregunta de cuál es nuestro desafío generacional y sobre el cual también tenemos campo de acción, porque a veces uno, no sé, me fascinan todos los desafíos que hay que ver, que tienen que ver con la astronomía o quizás con el planeta, pero mi campo de acción no tiene mucha implicancia quizás ahí desde lo que yo puedo aportar. Pero en esta pregunta de cuál es mi desafío generacional, cuál es nuestro desafío generacional, yo creo que a todos los que trabajamos en Kiri nos movió mucho la historia del doctor Fernando Möckeberg, porque lo que pasa con esa historia es tremendamente relevante porque él es capaz de cambiar la historia de un país, porque se da cuenta qué tecla era la que había que mover para que cada persona pueda como expresar al máximo sus potencialidades. En el fondo, había una convicción profunda en el desarrollo humano, pero que tenían que haber ciertos factores habilitantes mínimos para que cada niño y niña en Chile pudiera ser quien quisiera o soñase ser. Y en ese minuto, el factor, la tecla que él tocó fue la desnutrición alimenticia, ¿cierto? Él puso un vaso de leche en la casa de las familias chilenas, la clásica leche purita. Y esa historia, en el fondo, él fue médico, yo creo que a mí me inspiró mucho cuando estudié medicina. Y a los que estamos en Kiri, la pregunta que nos hicimos es ¿cuál es nuestro vaso de leche? Y cuando vemos las cifras, hoy día hay cifras muy brutales, muy dolorosas. Después de la pandemia han salido estudios que 1 de cada 2 jóvenes hoy día tiene un problema de salud mental en Chile. Cuando vemos como cuál es el bienestar, cuál es el estado como desde lo social y desde las emociones, tampoco es mucho más alentador. 7 de cada 10 niños ni siquiera sabe decir lo que siente, lo que le pasa. Vemos que también hay una deuda pendiente, pero que hace 60 años era la desnutrición alimenticia y hoy día es la desnutrición emocional. Y ese es el vaso de leche que de cierta forma nosotros queremos poner en la vida de un niño, de poder ampliar ese espacio, de poder entregar herramientas que sean factores de protección que nos permitan salir de esa crisis. Y por eso nace Fundación Kiri. Es muy buena la comparación porque posiblemente este va a ser el factor que va a marcar a la generación el tema de la salud mental, lo agobiados que estamos en muchos aspectos, pero principalmente las infancias, ¿no? Y desde ese punto de vista, ¿cuáles son esas herramientas que trabajas con la Fundación Kiri para abordar este problema? Voy a retroceder un paso más atrás para responder esa pregunta, porque yo creo que hay un ingrediente secreto que es la fórmula quizás para este problema, pero para otros también, que son 2 cosas que para nosotros fueron clave. Uno es que todos los problemas complejos requieren de interdisciplina. Ese fue el primer ingrediente sobre la mesa. Y lo segundo es que las respuestas tienen que estar de la mano de la evidencia. Acá no hay necesariamente que inventar la rueda. Hay que mirar qué cosas interesantes han ocurrido en otros países que tuvieron problemas similares o incluso dentro de Chile que son ejemplos de éxito, casos pilotos que uno debería replicar. Y basándonos en eso es que nosotros tratamos de mirar y observar qué es lo que pasa. Y la primera decisión que tomamos es que acá en el fondo para resolver un problema que es tan difícil es que hay que llegar antes, ¿ya? Hay que trabajar desde la prevención. En el fondo cuando uno ya tiene los niños o jóvenes con patologías, es muy difícil moverlo, ¿ya? En el fondo es poco costo efectivo, entonces hay que llegar antes desde la prevención. Y cuando hablamos de prevenir, lo que hay que estimular es que existan ciertos factores que protegen a esos niños y a esas niñas. Y eso tiene mucho que ver con, 1, darles un lugar al que pertenecer, 2, tener vínculos, alguien que crea en esos niños y que ellos se sientan en el fondo, que tienen cierta esta mentalidad de crecimiento, que tienen esta autoconfianza en ellos. Y 2, como un kit de herramientas básicos para poder sobrevivir en un mundo que es complejo. Saber colaborar con otros, saber ser tolerante a la frustración, autorregularme. Y esos ingredientes son los que toma la Fundación Kiri y los busca desplegar dentro de la escuela. Entonces lo que nosotros hacemos es que dentro de la escuela
formamos comunidades en torno a mundos que son tremendamente motivantes de forma natural para niños y niñas y que de forma natural desarrollan esto, ¿ya? Cómo es el mundo del deporte, cómo es el mundo de la cultura, cómo es el mundo de la ciencia. Pero a esos espacios le metemos mucha metodología de cómo esos espacios se convierten en espacios de protección y de desarrollo de estas habilidades. Florencia, uno te escucha y entiende al tiro el compromiso y la pasión que tienes por el tema, que es muy evidente cuando te ves en ferias, cuando te ves, digamos, presentando lo que hace la Fundación. ¿Qué ha significado para ti desde lo personal verte liderando este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas que uno sabe porque ha visto que tienen impacto? Wow. Siempre hay algo de pudor, yo creo. Y lo otro es que me ha hecho sacar quizás una faceta mía que estaba más escondida, que tiene que ver como con este transitar entre el mundo de la generación de ideas hacia la acción, como tú muy bien decías, Emilia, pero también hacia el compartir lo que uno hace. Porque en el fondo, cuando hablamos de temas de salud mental, se requieren realmente cambios culturales para poder enfrentar este problema. Y cuando hablamos de cambios culturales es algo súper difícil de mover, es algo que involucra a muchos, a muchas, a todos. Entonces, nosotros podemos estar haciendo un trabajo extraordinario en Fundación Kiri, de las manos de la universidad. Yo agradezco mucho que esto ha sido una interacción constante con el Centro Interdisciplinario de Neurociencias, con el EASL Lab de la Universidad de Harvard, con distintos colaboradores del mundo más académico, pero aunque todos diéramos nuestro mejor esfuerzo, sería insuficiente, porque es un problema muy grande. Entonces, eso también para mí ha hecho que, como sentir una responsabilidad y una obligación de estar en estos espacios, hablando sobre estos temas, porque realmente se requiere un cambio como sociedad. Entonces, yo creo que sigo en una exploración permanente de cómo conjugo estos tres personajes y no muero en el intento, y solo agradezco que es un trabajo súper colectivo y que nos vamos como retroalimentando y apoyando con los que estamos en este barco. Sí, porque en esa ramita también de la divulgación, que en el fondo es el comunicar este quehacer, incluso eres parte de un libro, ¿no? Del Diario de Amistades Rotas, Salud Mental y Neurociencia. O sea, realmente estás en mundos que son distintos en la investigación, en la acción con la fundación, pero también en la divulgación. ¿Cómo fue la experiencia también de plasmar todo este conocimiento en esta publicación? Ha sido una experiencia muy transformadora y muy remecedora. Lo primero es quizás contar que escribir el libro fue un proceso muy atípico, quizás a cómo se escribe un libro, porque yo escribí el libro con 3 grandes amigos neurocientíficos. Entonces, como que un libro yo me lo imaginaba, no sé, de chico, un trabajo muy personal, como uno sentado escribiendo y quizás más solitario, y este fue un trabajo de equipo, y eso fue alucinante. O sea, si alguien puede realmente alguna vez escribir un libro con 3 amigos, y yo creo que debería estar en el checklist eso, cuando uno dice que uno tiene que plantar un árbol, escribir un libro, pónganle más con buenos amigos. Porque va siendo una experiencia de alimentación mutua, de hacerse muchas preguntas que quizás solo no te harías, de interpelarse, de desafiarse. Fue un camino donde yo aprendí mucho y donde pude también discutir, que yo creo que a los que hacemos ciencia, y quizás a la Emilia también, nos fascina esto de ponernos en distintos escenarios y desafiarnos, llevarnos al límite. Esa fue como la primera fase, yo diría la fase de creación, que fue un periodo de mucho descubrimiento. Y la segunda fase, que ha sido el periodo como ya de compartir y de que lean lo que uno escribió, para mí ha sido realmente sorprendente. O sea, encontrarme con adolescentes que te agradezcan o que digan que hay pedazos de ese libro que los ha hecho cambiar o elegir cosas distintas en su vida, yo creo que es de las cosas más gratificantes que a uno le pueden pasar, en el fondo, porque cuando uno trabaja en divulgación y en ciencia, uno lo que espera quizás al final del día es empoderar a las personas, que ese conocimiento pueda hacer que una persona tome una decisión distinta porque es consciente, porque sabe, porque es poderoso. Y yo siento que en este viaje hemos logrado empoderar a muchos adolescentes, hemos logrado que adolescentes pidan ayuda, que adolescentes entiendan lo importante que es la amistad en un proceso así de salud mental. En ese libro particular hablamos mucho de la depresión, y eso realmente para mí ha sido muy revelador y muy bonito. Florencia, finalmente
has hecho muchísimo y te queda muchísimo por hacer, pero ¿cómo te proyectas? ¿Qué es lo que viene para ti? Creo que voy a responder, no sé. No, espero poder seguir contribuyendo, espero seguir siempre con equipos tan maravillosos. Yo soy demasiado agradecida a la gente que me ha tocado aprender. He tenido grandes maestros y mentores, y también de la gente con la que me toca trabajar día a día, que aprendo muchísimo de ellos. Así que espero siempre seguir por ese camino del aprendizaje, y vinculando esto del preguntarse y del hacer, como tú muy bien lo dijiste al principio, Emilia, que me encantó. Yo creo que eso ha sido una brújula y espero mantenerla y trabajar con propósito por causas que valen la pena y que son desafíos para ir. La historia y la trayectoria de Florencia Álamos, neurocientífica y directora ejecutiva de Fundación Curie, que nos ha acompañado hoy en Ciencia con Ellas. Florencia, como siempre, muchas gracias por estar aquí. Tremenda, un abrazo grande. Muchas gracias. Muy bien, chao, chao. Escucha este y otros episodios de Ciencia con Ellas en Cooperativa Podcast o en tu plataforma de audio favorita. Encuentra más contenidos de ciencia y tecnología en cooperativaciencia.cl.